con respecto al orden lineal y orden psicológico en la oración. En uno de los temas anteriores ya aprendimos que era una oración, pero ahora vamos a ver de qué se trata este orden lineal, que por ahí también se había mencionado. Sin embargo, aquí vamos a profundizar un poquito más en cuanto a este aspecto y también el orden psicológico de la misma. Dice, aunque el orden lógico de la frase sujeto, verbo y predicado sea la estructura recomendada, es habitual que en determinados textos se altere dicha estructura con el fin de provocar la atención. Esto quiere decir que nosotros no siempre vamos a encontrar oraciones lineales, es decir, con esta estructura sujeto, verbo, predicado, ¿no? Simplemente que a lo mejor vamos a tener pequeñas variantes con el efecto de llamar la atención, provocar la atención, en este caso a lo mejor de un lector, de una persona que quiero que piense, que analice de otra manera, y se hace con este fin, ¿no? Ya no respetando este orden al que normalmente o comúnmente estábamos acostumbrados desde una educación básica en donde se nos enseñó esto, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Era lo que mencionaba también en otro video, que se puede decir como que el sujeto es de quien se habla y todo lo que sobra es el predicado. Y en el predicado podemos encontrar verbo y otros elementos gramaticales. Ahora, el orden gramatical de la oración en español es sujeto, verbo y complemento. La unión de los dos últimos es conocida en conjunto como predicado. Aquí el predicado es así como se conoce como un complemento de la oración. De hecho, en una definición técnica es esa, que el predicado es el complemento. Sí se menciona en educación básica de esa manera que les digo, que se identifica el sujeto y todo lo que sobra es el predicado. Es una forma sencilla de dar a conocer algo, de que las otras personas me puedan entender. Sin embargo, no es lo correcto, ¿no? Y ya mencionábamos que vamos a encontrar oraciones que son diferentes en cuanto a estructura, con la finalidad de llamar la atención, de tener tal vez algo diferente. Ahora, complemento o predicado. Eso es, en este caso, lo mismo. Verbo y complemento dice que es el predicado, pero no. Finalmente el complemento es eso, el predicado. Porque dentro del complemento o predicado, pues siempre vamos a encontrar un verbo, un adverbio, entre otros elementos. Ahora, en pantalla tenemos por ahí unas estructuras, unos ejemplos de cómo normalmente funciona una oración, ¿no? Tenemos en las primeras tres sujeto y predicado, que vendría siendo lo mismo que sujeto y complemento, pero aquí se maneja así. Y en la última oración nos dice que todo es predicado. Ahí ya no tenemos como que un sujeto específico. Era lo que mencionaba también en otro video, en donde decimos que a lo mejor el sujeto no viene así como que bien identificado. Necesito analizar para poder encontrarlo. La primera oración dice: el perro ladra mucho por la noche. Prácticamente aquí está eh, es más que evidente, perdón, que el perro pues obviamente es el sujeto y todo lo que sobra es el predicado, ¿no? Normalmente lo aprendíamos así, pero dentro del predicado pues ya puedo encontrar un adjetivo, que esto también viene más adelante, un verbo, pero finalmente son parte del predicado, parte del complemento que acompaña al sujeto. Entonces, en la primera oración está compuesta como lo hemos aprendido desde siempre. La segunda es muy parecida, dice: mi abuela hace magdalenas de chocolate. Está diciendo que tenemos un sujeto, mi abuela, y en este caso el predicado, hace magdalenas de chocolate, ¿no? Nos damos cuenta ahí que tenemos un verbo, hace, y en el anterior era ladra, pero esos elementos, digo, los conocemos como acciones, ¿no? Finalmente los verbos son acciones que está haciendo el sujeto. En tercer lugar dice: Daniel persigue a las palomas en el parque.
nuevamente un ejemplo común, un sujeto y un predicado. Entonces, esas son un ejemplo de oraciones a las que estamos acostumbrados, que no va a ser difícil poder identificar quién es mi sujeto, cuál es mi predicado, porque es de lo más sencillo. Ahora, lo que sí podría ser diferente, y era lo que se mencionaba en una de las diapositivas anteriores, es que el sujeto podría no estar y a lo mejor mi oración ahí ya no es lineal, ¿no? Ya va a requerir que haga un pensamiento, que tenga como que esa intención de poder buscar algo para que pueda aquí encontrar, en este caso, a mi sujeto. Dice, voy al colegio todas las mañanas. Ahí no dice, eh, obviamente hace referencia a uno mismo, ¿no? Si yo digo voy al colegio todas las mañanas, sé que soy yo, pero no estoy diciendo yo, José, yo, Pablo, voy al colegio todas las mañanas, ¿no? Entonces aquí el sujeto sabemos que es yo, a pesar de que no esté escrito, sabemos a quién se está refiriendo esa oración, ese predicado, ¿no? Entonces ahí prácticamente no tenemos un sujeto específico, no sabemos de qué, no nos los dice, y vamos a encontrar ese tipo de oraciones que son completamente diferentes, que a lo mejor en uno sí voy a encontrar un sujeto y a lo mejor en otras oraciones simplemente no lo voy a identificar. Ahora dice, la oración gramatical es toda estructura formada por un sujeto y un predicado. Esto es lo común, lo que nosotros tenemos de forma principal o casi siempre sujeto y predicado. Y aquí vamos a ver el otro aspecto, que era la oración psicológica, y nos dice que es una unidad intencional y atencional de sentido completo en sí misma. La oración lógica envuelve la expresión de un juicio, la operación mental por la cual se afirma una cosa de otra. Prácticamente esto nos dice que nosotros debemos de tener conciencia de qué es lo que se nos está diciendo en una oración, ¿no? Entenderlo sí, a lo mejor aquí no vamos a mezclar algo que son figuras retóricas dentro del español, pero simplemente entender lo que una oración me quiere decir, lo que esa oración significa, porque de repente podría darle un sentido que no, aunque muchas veces también se pretende hacer eso, darle otro sentido, pero la idea aquí es que yo pueda identificar en qué línea me lo están diciendo, por la izquierda, por la derecha, entender simplemente eso. Dice, todo tiene un orden y las oraciones de la vida diaria también lo tienen. Cuando hablamos de, en este caso, de las oraciones o de la oración lineal, es algo a lo que estamos acostumbrados, algo que simplemente es así como se debe de respetar, o tenemos conciencia de que así funciona una orden, ¿no? Un conjunto de palabras que me van a decir algo. Y en cuanto al orden psicológico de la oración, simplemente es eso, ¿no? Que tiene un orden, pero también un sentido, que yo lo pueda entender, que yo lo pueda interpretar de manera correcta. Esta frase me encantó porque precisamente habla sobre todo lo que necesitamos englobar, ¿no? Hablando específicamente de las oraciones, nos dice que todo tiene un orden, inclusive las oraciones, cuando es lineal. Pero, ¿qué pasa? Veíamos el ejemplo anterior en donde no se decía o no se especificaba cuál era el sujeto, pero finalmente ese es su orden. O sea, no podemos decir que está en un orden equivocado, no, ese es el orden que sigue esa oración, que mi sujeto no esté explícito ahí. Pero lo que tiene que ver con el orden psicológico de la oración es que yo pueda entender que a pesar de que mi ejemplo no tenga un sujeto ahí en la oración que estábamos analizando, yo debo de entender eso, que sí lo tiene y de quién está hablando, porque ahí hablaba de yo, ¿no? Mi sujeto era yo, que a pesar de que no se mencionaba, lo puedo entender. A eso se refiere el orden psicológico de la oración. Y obviamente el orden habitual, el orden lineal, simplemente es entender que una oración se compone de sujeto, verbo y predicado.
ese es el orden lineal. Ya cuando cambia, sí necesito hacer un análisis mental para poder entender el orden psicológico de una oración. Esto es todo con respecto al tema. Muchas gracias.